Buenas tardes, mi nombre es Ibrahim Segovia y el día de hoy vamos a estar analizando el punto número 40 del ideario pentatlónico de una forma sencilla, rápida. Em, el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario es una organización que tiene militarizada en México, tiene como ideal la suprema grandeza de la patria, que desarrolla en sus jóvenes, desarrolla a sus jóvenes a través de cuatro finalidades: la finalidad espiritual, la finalidad moral, corporal e intelectual. Es una ideología muy bonita que, sin duda alguna, al ser bien abrazada, va a traer, efectos positivos en las vidas personales de quien la abrace, debido a que enseña desde cómo tener, cómo construir una integridad moral, fortaleza, enseña principios muy fuertes, valores muy fuertes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar al punto. Primero lo voy a leer y textualmente dice así: nada de lo que existe es despreciable. El macrocosmos tiene como principio las ínfimas partículas de energía. En todo hay coordinación, poder y belleza. La bacteria más pequeña resume abismos de misterio que dejan suspenso el pensamiento vinculado con la técnica y desencadenando la fantasía. Para admirar el manto celeste es impropio hundirse en las profundidades de un pozo, y mejor se procuran las alturas. Así, para descubrir el valer de un semejante, no solo has de calificarle por lo que de penumbras tiene, pues él es más que la bacteria y también lo alumbra el sol y la tierra lo alimenta. Vamos a hacer pequeños brinquitos entre física, filosofía, una filosofía muy, muy baja, pero creo que es preciso entrar un poco en detalle para comprenderlo al 100%. ¿Cómo se formó el universo? El universo se formó de la siguiente forma. Em, digamos, mm, para que algo exista, cualquier cosa, para que algo exista, requiere de tres cuestiones, requiere de tres cualidades. La primera requiere de un tiempo, es decir, este, este bote de tajín casi vacío, puede existir, tiene la capacidad de existir porque está existiendo en un espacio temporal. Aquí, si bote de tajín estuviera no aquí, sino ayer, este bote de tajín no podría existir porque le faltaría la cualidad de un espacio temporal, por ende no podría estar aquí. Segundo, necesita de un espacio. Si el mismo digamos, el espacio se expande con el universo, el universo está rodeado, está repleto de espacio. Si no tuviera un espacio, digamos que este puede ser de los conceptos que más pueden explotar la cabeza, pero digamos, nosotros no somos capaces de imaginar un lugar sin espacio por las limitaciones de nuestra imaginación. Pero si no hubiera un espacio, digamos, puede existir porque hay un espacio, ¿no? Si no hubiera un espacio, no pudiera existir. Y la tercera cualidad es una energía que puede estar, em, digamos, representada, que puede estar manifestada, ya sea en energía, en algún tipo de energía, o en materia. En este caso, está solidificado en materia, que al final de cuentas la materia es energía. Sin embargo, estas tres, em, estas tres características de cualquier ente tienen la peculiaridad de que comenzaron un segundo después del Big Bang. Es decir, antes del Big Bang, de lo que conoce la gente como Big Bang, no había tiempo, antes del Big Bang no había espacio y antes del Big Bang no había energía. Entonces, se denomina, podemos decir que antes de la inflación cósmica, a partir de este momento voy a dejar de usar el término Big Bang para usar el término inflación cósmica, que creo que es un poco más acertado para, digamos, las teorías más modernas. Antes de la inflación cósmica, podemos decir que no había nada. ¿Y qué es la nada? Hablando en estos términos, porque si queremos definir en otros términos más filosóficos lo que es la nada, tendríamos que empezar, digamos,
con asuntos metafísicos, que la metafísica, digamos, es la parte de la filosofía que estudia las cosas en cuanto a qué son, su esencia, sus operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos que, digamos, llegaríamos a la parte a la cuestión de que no puede haber nada sin un ente, sin un ser, bla, 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 bla. Entonces, vamos a quedarnos de momento con la parte científica y vamos a dejar de que simplemente antes de la inflación cósmica no había nada. Ahora, el ser humano ha tratado de recrear la nada. ¿Qué es lo más cercano que podemos tener de la nada? Experimentalmente, lo más cercano que tenemos a la nada es el vacío. Todo mundo conocemos las máquinas de vacío. Tú vas al supermercado y compras productos que están al vacío, que no tienen aire, que sí están al vacío. Sin embargo, el vacío de los productos que tú puedes comprar en el supermercado no es un vacío que realmente esté vacío. Finalmente, dentro de ese vacío hay partículas y quedan restos de. Sin embargo, el vacío más vacío que el ser humano puede llegar a replicar de forma experimental se denomina vacío cuántico. El vacío cuántico es cuando, como su propio nombre lo dice, un espacio es vaciado de modo que se extraen incluso las partículas a nivel atómico y subatómico que pueda haber dentro de ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el vacío cuántico? Las leyes cuánticas, tenemos que comprender que la mecánica cuántica tiene leyes distintas a la física que conocemos y hay cosas que simplemente no podemos comprender o abrazar tan fácilmente por la costumbre que tenemos al ver el cómo funcionan las cosas en nuestro día a día. Pero por ejemplo, en la mecánica cuántica, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y no es que sea dos partículas, no es que sea una partícula que se está moviendo muy rápido de un lado a otro, no. Es que la partícula está en dos lugares al mismo tiempo. Asimismo, la observación de un ente tiene implicaciones en el comportamiento de las partículas. Cuando hay observación en las partículas cuánticas, las partículas tienden al orden y cuando no hay observación tienden al desorden, como si las partículas supieran de alguna u otra forma que están siendo observadas, que hay un ente observador. Esto, vuelvo a repetir, parece no tener sentido, sin embargo, tenemos que partir de que las leyes de la mecánica cuántica son distintas. Entonces, en este vacío cuántico sucede que comienzan partículas a aparecer y desaparecer de forma espontánea, como si vinieran de otra dimensión. No podemos, digamos, encontrarle un motivo lógico, pero comienzan a aparecer y a desaparecer partículas de manera espontánea, y eso es algo que contradice las leyes de nuestra física. Porque tenemos una de las leyes más básicas, que es la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No podemos crear energía, ni tampoco podemos destruirla. Si yo quisiera desaparecer este bote de Tajín, lo puedo, a lo mejor con un rayo láser, suponiendo que existiera, desintegrarlo y quedaría polvo, producto de la desintegración. Y con el paso del tiempo, el polvo se esparciría y viajaría por el mundo, luego se integraría a la Tierra. No podemos destruir la energía, solamente podemos transformarla. Sin embargo, esto parece no importar en el vacío cuántico, ya que hay partículas que aparecen y desaparecen. No solo eso, sino que entre ellas generan colisiones y esas colisiones generan pequeñas reacciones. Entonces, llegamos a que lo vacío, lo más vacío que puede existir es el vacío cuántico. La nada, físicamente, la nada, lo más cercano a la nada, es el vacío cuántico. Entonces, antes de la inflación cósmica, lo que ustedes podrán conocer como Big Bang, ¿qué es lo que había? Un vacío cuántico, un mar de partículas apareciendo, desapareciendo, colisionando,
Y a este mar de partículas vamos a denominarle a partir de ahora inflatón. El inflatón es ese mar cuántico del cual surge la inflación cósmica y surge toda la existencia junto con el tiempo, la energía y el espacio. Ya después entraremos en detalle de cómo pudo haber sucedido esa inflación de un ente observador, bla, 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 bla. Ahora, después de que se da la inflación cósmica, surgen cuatro magnitudes elementales, que son las cuatro magnitudes que rigen la física de nuestro universo, que rigen las leyes físicas. El hecho de que yo tenga este botón, lo deje caer y caiga, porque hay una gravedad, o porque el hecho de que exista aire, que todo, toda la física que conocemos está definida por estas cuatro magnitudes elementales, que son el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Digamos, bueno, para aclarar dudas, la fuerza nuclear débil es la fuerza que mantiene digamos, las composiciones de los átomos unidos entre sí. Las composiciones, digamos, sí, los átomos unidos entre sí. Y la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene un átomo, que el hecho de que un átomo se pueda unir con otro átomo, ¿no? La cosa es que estas están repartidas de forma que pareciera perfecta. Si ustedes colocan un poco más de electromagnetismo a la existencia, nuestro universo no podría ser nuestro universo. Si colocan un poco menos, por el contrario, nuestro universo tampoco podría ser nuestro universo. Si colocan un poco más de gravedad, nuestro universo colapsaría. Si colocan un poco menos de gravedad, nuestro universo también colapsaría. De la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte ni hablar. Un movimiento en la definición de la digamos, de la potencia de estas magnitudes, y la física sería una física completamente distinta. Nuestro universo simplemente no podría ser el universo como lo conocemos, y obviamente mucho menos tendría vida y mucho menos daría luz a entes tan perfectos, que con ente no me refiero a algo vivo necesariamente. No daría, digamos, luz a cosas tan perfectas como es la vida, como lo es la vida, como lo tenemos en nuestro universo. Entonces, con esa explicación, ¿a qué voy con esta explicación? Nuestro universo funciona de manera perfecta, como si hubiera sido diseñado arquitectónicamente, como si hubiera sido pensado de inicio a fin. La vida, las leyes físicas, todo funciona. Entonces, voy a volver a leer el punto, sobre todo la primera parte, y a ver si después de lo que les acabo de comentar, les hace un poco más de sentido. Nada de lo que existe es despreciable. El macrocosmos, digamos, la diferencia, pausa aquí, la diferencia de hablar entre macrocosmos y cosmos, es que cuando estás hablando de macrocosmos, estás haciendo referencia no solamente, digamos, a lo físico, no solamente a lo científico, sino que estás hablando de la existencia misma, estás hablando de la coordinación, eh, digamos, del surgimiento de la materia, estás hablando de todo el conjunto, de toda la existencia. Entonces te dice, el macrocosmos tiene como principio las ínfimas partículas de energía. Creo que ahora esto ya les hace un poco más de sentido. En todo hay coordinación, poder y belleza. La bacteria más pequeña resume abismos de misterio que dejan suspenso el pensamiento vinculado con la técnica. En este caso, hablar de técnica se refiere digamos, el cómo se hacen las cosas, el cómo se dan las cosas. Por eso te dice, la bacteria más pequeña resume abismos de misterio que dejan suspenso el pensamiento vinculado con la técnica y desencadenando la fantasía. Porque es inevitable pensar en esos temas sin que se desencadene la fantasía. Después dice, para admirar el manto celeste es impropio hundirse en las profundidades de un pozo, y mejor se procuran las alturas. Con el manto celeste se refiere al cielo, un manto celeste. Sin embargo, el punto no habla de que mires literalmente al cielo para ver las nubes, el sol y las estrellas. Cuando miras al cielo,
estás viendo el resto de la existencia, porque estás viendo el espacio. Entonces te está diciendo, para apreciar la existencia, voy a utilizar el término que el mismo punto usa para apreciar el macrocosmos, para mirar el manto celeste, como lo dice, es impropio, es decir, no debes hundirse en las profundidades de un pozo, y mejor se procura en las alturas. Es decir, que para que tú puedas admirar el funcionamiento de la existencia misma, no puedes estar sumergido en un pozo. Y no se refiere a que literalmente veas el cielo y a que literalmente te metas en un pozo. Con sumergido en un pozo se refiere a un pozo de ignorancia, un pozo de, de cegamiento, un pozo que te impide entender de manera correcta las cosas que tú quieres llegar a ver y analizar. Por eso, y le dice, es impropio hundirse en las profundidades de un pozo y mejor se procuran las alturas. De nuevo, metafóricamente, no está hablando que te pongas en una montaña para que puedas ver mejor el cielo y las estrellas, porque no está hablando de forma literal. Si con el pozo se refiere a la ignorancia, al cegamiento, a la negación, con las alturas se refiere a un punto elevado, pero un punto elevado del espíritu y del intelecto. Desde un punto elevado del espíritu y del intelecto es la forma más propia en la que tú puedes admirar el manto celeste, que con el manto celeste se refiere al macrocosmos. Y aquí va la, digamos, la pulpa del punto, donde viene realmente el significado, porque dice, así para descubrir el valer de un semejante, no solo has de calificarle por lo que de penumbras tiene, pues él es más que la bacteria, y también lo alumbra el sol, y la tierra lo alimenta. Que dice, así, es decir, tomando en cuenta todo lo que acabamos de analizar, para que tú descubras, para que tú sepas el valer de un semejante, es decir, para que tú valúes, para que tú juzgues, con un semejante se refiere a otro ser humano, para que tú juzgues, vamos a decir, vamos a utilizar el término persona, que me parece más correcto en este caso, para que tú puedas juzgar a otra persona, no solo has de calificarle, es decir, no solo has de medir a la persona, no solo has de pensar en la persona por lo que de penumbras tiene. Es decir, si tú vas a ver, a analizar a otra persona, si tú vas, como dice, así para descubrir el valer de un semejante, es un error que veas a ese semejante y lo califiques solamente por sus errores, por sus defectos. ¿Por qué? Porque él es más que la bacteria. Si con la parte anterior del punto vimos la complejidad que es hasta el mínimo átomo del universo, imagínense una bacteria y te dice, tu semejante es más que la bacteria. Y también, es decir, y al igual que a ti, lo alumbra el sol, es decir, adquiere su energía del sol, adquiere la luz del sol, y la tierra lo alimenta. Nos está tratando de decir que cuando veamos, cuando hagamos el esfuerzo por descubrir el valer de un ser humano, partamos del punto de que es un ser humano igual que tú. Hay otro punto del ideario que me gustaría citar. La igualdad no siempre es buena, pero hay una igualdad que es necesaria, que es la igualdad en dignidad y en derechos. Igualdad en dignidad y en derechos. Todos somos seres humanos, todos somos una sustancia natural, una sustancia de, de naturaleza racional, y llevándolo a una vida práctica, aterrizándolo a un ejemplo práctico. Como pentatletas, tenemos que abrazar este punto en este caso, porque si tú eres instructor de una unidad, si eres un líder de una unidad, y llega a tu unidad un joven que tiene gusto por el alcohol, gusto por las drogas,
que es una enfermedad del alma, una enfermedad del espíritu, ¿qué harás tú con ese joven? ¿Despreciarlo o comprender que lo que define el valer del joven no es lo que el joven está haciendo, no son sus operaciones, sino que es la esencia del joven, que es la misma esencia que tú, es la misma esencia tuya? Es decir, un árbol no da un árbol de manzanas no es un árbol de manzanas porque dé manzanas. Un árbol de manzanas da manzanas porque es un árbol de manzanas. Porque el ente tiene primero la esencia y de la esencia surgen las operaciones. El árbol de manzanas es su esencia ser un árbol de manzanas. Si en alguna temporada cae un invierno o una temporada de calor espantosa que le permite no dar manzanas, va a seguir siendo un árbol de manzanas porque esa es su esencia. El que dé manzanas, el que dé su fruto, esas son sus operaciones. El que tú califiques el valer de la dignidad de un ser humano por sus operaciones es erróneo. Tienes que calificar la dignidad de ese ser humano por su esencia y es desde ese punto desde el que comprenderás que si el joven se droga, si el joven toma, es porque el joven ha vivido en digamos, ha vivido en una serie de contextos que lo han llevado a eso. Y tu obligación como pentatleta, ya ni siquiera me gustaría decir como pentatleta, tu obligación como hermano, hijo de una misma patria, hijo de un mismo Dios, es hacer lo posible por acercarlo al camino de la luz, no hablando en términos necesariamente religiosos o místicos. Tu obligación con el joven es guiarlo por el buen camino, darle el empujoncito, enseñarle el camino que lo va a ayudar a sanar su espíritu. Y de nuevo, hablando de espíritu, cuando hablo de espíritu no hablo de algo místico. Cuando hablo de alma, me refiero a ese componente porque el ser humano, digamos, se compone de dos cosas, de cuerpo y de alma, una distinción platónica. Entonces, hablar de alma no es necesariamente algo físico, no es algo místico, algo religioso, sino que es algo filosófico, el alma filosófica, y es necesario hacer esta distinción para poder atacar por separado y como tiene que ser a su manera las necesidades corpóreas y las necesidades del alma. Y es en este caso, digamos, un caso que acabo de aterrizar, que es el joven que se droga, llega a tu unidad, tú eres instructor o tú eres su compañero. Es más, ni siquiera estás en el penta, pero tienes un amigo que está en esa situación. Y es ese ejemplo, digamos, obviamente hay miles de ejemplos más, pero es el que les aterrizo y creo que es un buen ejemplo con el que ustedes pueden comprender la importancia del punto número 40 del ideario pentatlónico. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video, espero pronto.